Bueno, les decía que en el video anterior que una cosa que se estila mucho en el siglo XVIII es colocarles cuentas de vidrio a las imágenes en los ojos, ¿no? Les muestro otro ejemplo anónimo, un San Cristóbal de la escuela quiteña. Fíjense, las figuritas en general son de pequeño formato, muchas son de pequeño formato, y en este caso fíjense, a pesar de que, bueno, estamos hablando de San Cristóbal, que se lo representa como un gigante, en este caso es como también una figura chaparra, a pesar de verse en los brazos, en las piernas, su musculatura, se ve también como una figura chaparra, con poco cuello, con una caja torácica amplia y como más bien chato, corto, digamos, como en general la forma antropomórfica del hombre de las zonas andinas, ¿no? Y en este caso, esta otra esculturita que también presenta el estofado y el policromado, que es una talla de principios del siglo XVII, perdón, esto es del siglo XVIII, solo que me ha faltado acá un número, siglo XVIII, del niño de Jesús de Huanca, cuyo culto se centraba en Lima. Aquí se representa al niño Jesús con una túnica que pretende imitar un estilo incaico, la vestimenta, ¿no? Y lleva el corte típico de pelo de los andinos recién convertidos al cristianismo, con su flequillito. En una mano sostiene el Sagrado Corazón y en la otra mano media palta. Fíjense la cuestión sincrética, ¿no? De la fusión entre el cristianismo y ciertas características prehispánicas, por ejemplo, la vestimenta de tipo incaica, el corte que utilizaban los indígenas ya después de la conquista, ¿no? Cuando han sido convertidos. Pero el hecho de también tener en una mano una palta, que es una fruta, digamos, más bien es una verdura, digamos, un elemento originario de América, ¿no? Y en la otra mano un Sagrado Corazón. ¿Cómo se fusionan cuestiones prehispánicas o cuestiones locales como la palta con elementos propios del cristianismo? En este caso les muestro, estoy haciendo como en este Power un pequeño popurrí para que ustedes tengan una noción de que existen además otro tipo de creaciones de época colonial como los mobiliarios dentro de las iglesias, ¿no? O bueno, no solo dentro de las iglesias, sino de los edificios civiles también. Nosotros mayormente estamos concentrándonos tanto en arquitectura como pintura a lo que tiene que ver con las producciones vinculadas a lo eclesiástico y a la religión. Pero no significa que no hayan otras, digamos, hay edificios civiles y hay creaciones escultóricas, arquitectónicas vinculadas con lo civil, ¿no? Con los otros tipos de instituciones de los que conformaban el virreinato también. Pero como en general la mayor profusión creativa o de producción de obras está vinculada con la iglesia, es por eso que nos concentramos en ver mayormente eso, donde además se pueden visualizar más claramente los sincretismos, ¿no? Y en este caso es la sillería de la Catedral de Lima, en Perú,
y se los muestro para que vean a modo de mobiliario, de objetos, donde, bueno, como ven, son sillas, ¿no? Es una sillería donde van sentados los obispos en alguna celebración religiosa y está enteramente tallada en cedro. Y en este caso, otro ejemplo de mobiliario dentro de las iglesias, que es el púlpito de la iglesia de San Blas en el Cusco. Es un púlpito enteramente tallado en cedro también. Recuerden que les he mencionado esto de que el cedro es una de las maderas más nobles para la talla, que también se extrajo en grandes cantidades de la Amazonía peruana y boliviana, y así fue que, bueno, se terminó prohibiendo su extracción en tiempos más recientes porque había sido muy devastado, digamos. Se ha utilizado en pórticos en las puertas de las iglesias, en todo este tipo de mobiliarios y en todo lo que hace a los mobiliarios de los domésticos también, de las casas, de los hogares. Para todo se utilizaba el cedro, incluso para los techos. Bueno, en este caso el púlpito es toda una talla completamente barroca. Fíjense esto del horror vacui, ¿no? Propio del barroco, que es uno de los datos principales de los barrocos mestizos en América. Más que el movimiento estructural el movimiento estructural en las cuestiones arquitectónicas o en los objetos, el barroco va a estar dado por este horror al vacío, ¿no? Que lo vamos a ver también en gran medida en la arquitectura. Como les digo, no hay tantísimos ejemplos en los que haya un movimiento estructural al modo de las iglesias de las iglesias o de las construcciones de Bernini, por ejemplo, en el que son notables estructuralmente hablando las entrantes, las salientes, lo cóncavo, lo convexo. En cambio, en América, más bien, el barroco va a ser la profusión decorativa, el horror vacui, no tanto el movimiento de la estructura, sino la cantidad de decoración, y la estructura se va a mantener sin tanto movimiento, ¿no? En las cuestiones arquitectónicas. Bueno, volviendo al púlpito de San Blas, les marco algunas características. Acá arriba está San Pablo de Tarso, acá los doctores de la iglesia como San Agustín, entre otros. Y les voy a contar un poco el programa iconográfico del púlpito. Y en este caso, acá está San Blas, acá están los 4 evangelistas. Acá abajo de San Pablo de Tarso se encuentra un cráneo que, según se relata cuando uno va a la iglesia y el guía cuenta, y también en algunos textos se menciona esta historia, ese cráneo pertenece, digamos, al artista indígena que talló este púlpito, que estuvo mucho tiempo, muchos meses para tallarlo, y se cuenta que cuando fue a pedir su paga, lo mataron directamente, quienes estaban encargados de pagarle por la obra. Lo mataron y luego parece ser que el cráneo fue encontrado, o sea, que su cuerpo fue encontrado porque lo enterraron ahí mismo en la iglesia, y parece que, bueno, luego decidieron poner el cráneo ahí como mucho tiempo, o sea, en tiempos recientes, como una forma de señalar al autor, hacer honor al autor de la obra, que ni siquiera recibió su paga. Esa es un poco la historia que se cuenta.
bueno, les decía, acá se encuentra San Blas, que es el patrono de la iglesia de San Blas, como les mencionaba, y San Blas es como el patrono de la medicina o el patrono de los médicos, algo así. Acá están los 4 evangelistas y acá abajo están como los herejes de la iglesia, por eso aparece la cabeza. Ya les voy a mostrar un acercamiento. Por ejemplo, ¿quiénes serían los herejes de la iglesia? Todos estos que rompen con la iglesia que luego se va a llamar católica, ¿no? Los protestantes, por ejemplo, Lutero, Zwinglio, Calvino y otros anteriores, Duns, Scoto, serían como que se consideran los herejes de la iglesia, ¿no? Los que traicionan a la iglesia. Ya fíjense, bueno, acá un poquito otra vista del púlpito. Fíjense esta parte acá, el respaldo es donde aparece San Blas, acá estarían los evangelistas, y esto que les estoy contando donde estarían los herejes de la iglesia, que ya les muestro un acercamiento. Y hay algunos elementos, además todo está tallado en cedro, como les comentaba, pero hay algunos elementos que están tallados en espinas de la planta del San Pedro, del cardo de la penca del San Pedro, de esa que también hay aquí que es una planta sagrada para los nativos, ¿no? Es su nombre original, o sea, su nombre antes de llamarle San Pedro es Huachuma, en su nombre indígena, ¿no? De la planta. Bueno, también a veces ese tipo de plantas, como cardos o pencas, se utilizaban para la talla cuando están secos. Y acá un detalle, como les digo, estos serían los herejes de la iglesia que están acá abajo como sosteniendo la cuestión, pero abajo, más bien en el inframundo, en las bases del púlpito. Están, yo no sabría reconocer quién es quién de los que están tallados, pero son estos personajes que les cuento, como Lutero, Zwinglio, Calvino, Duns Scoto, los que son considerados por la Iglesia Católica Apostólica Romana como herejes, porque rompen. Lutero, acuérdense, el creador del protestantismo, Calvino del calvinismo, que sería lo mismo que el protestantismo pero en Inglaterra, y eso. Y fíjense que tienen talladas sus cabezas y a la vez sus cuerpos como que se desvanecen, pierden fuerza, digamos, pierden corporeidad. Fíjense toda la talla, las características barrocas de la talla, cargadísima de detalles. Imagínense el tiempo que le habrá llevado a este tallador indígena llevar adelante esta obra, ¿no? La cantidad de detalles, de perlas, de elementos que han sido tallados aquí, de montones de elementos florales, botánicos. Y les muestro un poquito más algo de lo que sería hoy el sincretismo. Esto es una visión bastante reciente, de hace unos años, una foto tomada hace unos años atrás, en una procesión en el Cusco, en el que sacan en andas en este caso, Cristo de los Temblores, que es tan importante esta advocación de Cristo en el Cusco. Recuerden que han habido varios terremotos, por ejemplo el de 1650 tiró todo lo que había sido construido por los españoles hasta ese momento. Entonces se dice que en una de las ocasiones que se cayó todo y quedó dentro de la iglesia solo en pie y intacto el Cristo. Entonces, bueno, a partir de ahí surge esta advocación que llega hasta Salta, creo, se conoce también, el Señor de los Temblores. Y lo sacan en andas. En este caso, fíjense, es un tipo de escultura vinculada con
esto del patetismo español con la escuela sevillana, la escuela andaluza de escultura, donde se enfatiza, exalta toda esta cuestión de lo doloroso. Y en este caso, allá va el Cristo y acá va toda una procesión de gente que acompaña con sus trajes típicos que se los pasan bordando casi durante todo el año para usarlos en la festividad tal. Fíjense que está lloviendo y todo, y así todo van ellos bailando y danzando con sus instrumentos y sus trajes, acompañando a la figura y sacando en procesión al Cristo de los Temblores, al que agradecen por su protección, digamos, justamente frente a los sismos, porque estamos hablando del Cusco, que es una zona altamente sísmica. Fíjense los elementos que son, cómo se vincula el textil nativo, cómo aparece, digamos, con la religiosidad cristiana, ¿no? Cómo se funden. Esto para mostrarles un ejemplo de cómo se preservan actualmente estos sincretismos, cómo se han ido incorporando en la sociedad estos mestizajes culturales, ¿no? Y son parte de la sociedad y de la cultura actual. Y en este caso les muestro este ejemplo rapidito, que son estos retablitos también actuales y vigentes, su creación, que se producen en una región de Perú que es Ayacucho, en las sierras, y que son característicos de esta zona. Los retablos de Ayacucho se empezaron a realizar allá en la época barroca. Una de las formas de los barrocos mestizos, ¿no? Estos productos también que son un poco mobiliarios, que también son retablitos domésticos para poner en las casas, en general con diversos temas, en este caso con la natividad, con el nacimiento y pintados a mano. Acá tienen otro con otros temas. Y aparecen pastores, gente del pueblo, locales, digamos, y bueno, todo pintado a mano, y son retablos típicos que empiezan a producirse allá por el siglo XVIII y se siguen elaborando hasta hoy en esta región de Ayacucho con una finalidad cristiana, pero muy mestizada, porque si observamos aparecen muchos elementos de origen nativo, como algunas vestimentas. Miren acá también las cholitas con sus trenzas, sus capas, sus trajes típicos. Bueno, y también ven que se ve un poco esto del estofado, y policromado encima, y después que se dibuja y se ve los dibujos en dorado o plateado, que sería esta técnica del estofado que les expliqué hace un rato. Bueno, muchas gracias.